La voz de las regiones. Nosotros en Panorama 15 no nos podemos poner a cubrir el incendio directamente, porque para eso usted ha visto ampliamente la cobertura en los medios, tarde, pero la ha visto finalmente. Queremos más bien hablar sobre la perspectiva, sobre qué vamos a hacer cuando se acabe este, pero en realidad va a venir otro verano inmediatamente después. Este no es como un terremoto que tenemos 10 años para olvidar, o quién sabe cuánto. Esta es una situación que puede de verdad ocurrir todos los veranos y puede gastar definitivamente los recursos que tenemos como país, que son recursos muy valiosos en términos de biodiversidad. El mundo nos mira como un hotspot de biodiversidad y nosotros tenemos muchos incendios y no hacemos nada por controlarlos. Entonces, para hablar sobre eso, sobre la mirada más grande, estamos hoy día con Flavia Liberona, ella es directora ejecutiva de Fundación Terram. Muchas gracias, Flavia, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Antes de empezar la entrevista, hablábamos de una buena noticia en este contexto infernal en que nos encontramos de los incendios, que es que hoy día a la mañana se habría ratificado el Acuerdo de París por parte del Senado. Así es. El Acuerdo de París, para muchos que no saben, es este acuerdo que suscribió Michelle Bachelet en esta junta súper histórica en el que el planeta se decide a combatir el cambio climático con ciertas medidas muy específicas. Ahora, en tu experiencia y en tu mirada, ¿cuál es la buena noticia y cuál es el problema de que hoy día estemos en el fondo ratificando ese acuerdo? O sea, la buena noticia es que lo ratificamos. Por fin Chile llegó bastante atrasado a esta ratificación porque este acuerdo entró en vigor justamente cuando se realiza la última conferencia de las partes, que es en noviembre del 2016. Por lo tanto, nosotros, si bien estamos ratificando, el acuerdo ya está en vigor. Lo segundo es que los compromisos de Chile en general ante el Acuerdo de París son poco ambiciosos desde el punto de vista de las organizaciones ambientales. Esto quiere decir que nos comprometemos poco a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero tiene una parte interesante que el acuerdo promete forestar principalmente con vegetación nativa a 100.000 hectáreas, lo cual de alguna manera significa proteger cuencas, proteger suelo, prevenir incendios, favorecer el ciclo hidrológico, frenar la desertificación, etcétera. Todos temas muy asociados con los problemas de incendios forestales que hoy día tenemos. Ahora, parte de lo que hacíamos, y vamos a tratar de hacer una pasada más o menos rápida, era mirar cuáles son las posibilidades reales que tenemos, porque los chilenos tenemos grandes deseos, que queremos cuidar nuestra biodiversidad, queremos frenar la pesca por arrastre, queremos, pero miramos y sabemos que no es posible. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tiene CONAF hoy día para cumplir ese desafío, esa tarea? Aquí hay varias cosas que tienen que ver con CONAF. CONAF se encarga de lo que llaman la protección del patrimonio silvestre, o sea, ellos tienen a cargo toda la administración y gestión de áreas protegidas del Estado terrestre. Se encargan de todo el tema de manejo de incendios y se encargan de lo que tiene que ver con el fomento forestal, que ha sido largamente conocido a través de fomento a las plantaciones forestales de especies nativas que hoy día están siendo muy cuestionadas a raíz de los incendios forestales. Sin embargo, en el compromiso de París, lo que hay es que un compromiso de forestar con nativos 100.000 hectáreas, cosa que el gobierno de Chile no puede hacer y no va a poder hacer ni este, ni el siguiente, si no existe una CONAF pública, porque el año 2008 el Tribunal Constitucional, que ve la constitucionalidad de las leyes, le dijo a la presidenta Bachelet en su primer gobierno que se necesitaba tener una CONAF pública, porque hoy día la institución es una corporación privada que administra fondos públicos. Entonces necesitamos una nueva CONAF, se llame CONAF pública, Servicio Forestal Público, pero algo que sea un ente público que administre fondos y que pueda, por un lado, pasar una ley especial para fomentar la plantación de especies nativas y una ley de protección y prevención de incendios. O sea, una corporación privada no puede
implementar una ley ni desarrollar una ley. Es una situación muy anómala y que tiene muchos años. Esto parte el año 72, 73, cuando se crea la CONAF como una entidad de transición. Entonces, si uno mira, han pasado una cantidad de años, han habido intentos de somos buenos para tener transiciones largas en Chile, nos gustan. Han habido una serie de intentos de cambiar esta situación, pero no ha habido en concreto algo, y hoy día me parece que ante la emergencia que vive el país, es urgente que el gobierno se allane a crear esta institución forestal pública y que el Parlamento se allane a aprobarla rápidamente, porque es una de las cosas... Supongamos que creamos una CONAF pública. ¿Cuáles debieran ser las primeras 3 tareas que tuviera esa CONAF para que nuestro próximo verano no fuera infernal como este? A ver, la primera tarea, y que no es propiamente de la CONAF, sino del Ministerio de Hacienda y de los parlamentarios, es que esa nueva CONAF pública tenga un presupuesto. El presupuesto tiene que ser adecuado a los problemas del país. Y en general lo que nosotros vemos es que si no nos fijamos en el presupuesto y escuchamos solamente las declaraciones, ya sea del gobierno o de los políticos, parece que vamos a hacer grandes cosas, pero cuando esto lo llevamos a un presupuesto, nos damos cuenta de que en realidad son bien pocas las que se pueden hacer. Entonces, lo primero, y que no depende de la CONAF, sino del Ministerio de Hacienda y de los parlamentarios, es tener un presupuesto adecuado. Y con eso, bueno, hay un montón de tareas que tienen que ver con prevención. Yo diría que un lado de la problemática para afrontar los incendios forestales que puedan venir en el futuro es tener una cantidad de infraestructura, dotación de personal, etcétera, para hacer frente a la emergencia. Pero otra tiene que ver con la prevención. Y esa prevención no toda está a cargo de CONAF. CONAF puede hacer un montón de instructivos, bajar a los municipios, generar algún nivel de fiscalización en los cortafuegos, un montón de cosas que podrían estar incluidas ahí, todas las actividades que se pueden realizar al aire libre. ¿Pero qué más podría hacer algo? Pero, o sea, lo estamos viendo hoy día. Por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible es la encargada de fiscalizar que los cortafuegos que van debajo de los tendidos eléctricos estén limpios. Entonces, es cómo generamos una entidad que se coordine y que mire permanentemente, no que mire una vez cada 4 años, que cada temporada se encargue en todo Chile de que esos cortafuegos tengan la franja adecuada, estén limpios. Por otro lado está todo el tema de las quebradas, los basurales, los campistas, etcétera. Eso no es una actividad que pueda fiscalizar CONAF. Si uno mira el incendio de Valparaíso, por ejemplo... Es un problema de organización territorial. De organización territorial, que tiene que estar coordinada con CONAF. Toda la transición, por ejemplo, que hay entre una zona urbana y la rural, que queda como en un territorio medio de nadie, en que actúa CONAF, actúan bomberos. Entonces, ahí también hay acciones que realizar que son importantes. ¿Cómo hacemos para reforestar? ¿Qué políticas conoces tú a nivel mundial que podrían ser un ejemplo de cómo estimular la reforestación con especies nativas? Bueno, Chile tuvo con bonificación, porque la ley sigue vigente sin bonificación, lo que se llamó el decreto ley 701, que fomentó la plantación forestal. La ley no dice que sea exótica, fue una decisión política de los gobiernos y de quienes forestaron plantar pino y eucalipto. Entonces, una ley más o menos de las mismas características, pero más moderna. La misma, pero sacando el pino y el eucalipto. Más moderna, más orientada tal vez a... no a las grandes empresas que se dedican a la producción de madera, celulosa, sino a pequeños campesinos que puedan establecerse cortafuegos, que puedan reforestarse pequeñas cuencas, pero con una misma mirada y con una misma cantidad de dinero podría ser muy útil, digamos, para hacer una protección y una cubierta vegetal más ad hoc a las condiciones que tiene nuestro país climatológica. Y que hay que decirlo porque a veces la gente no lo sabe, las especies nativas consumen mucho menos agua que las especies exóticas y contribuyen mucho más al mantenimiento del ciclo hidrológico y de la protección de los suelos, porque son especies que, al haberse desarrollado en este territorio por miles y miles de años, hay como una simbiosis, una coevolución, se dice, entre el clima y las especies. La vida va generando sus eficiencias. Exactamente. Flavia,
en términos, es muy difícil en Chile, casi todas las soluciones que estamos viendo en esta crisis que tenemos en medio nacional de cómo hemos mirado el territorio, las soluciones pasan de alguna forma por restringir la producción, de restringir ciertos sectores económicos. Cuando tú dices que la ley favorezca a pequeños campesinos, eso significa, de alguna forma, desfavorecer a las grandes industrias. ¿Cómo uno resuelve este entuerto de generar un territorio que responda a las necesidades productivas, pero que al mismo tiempo tenga los cuidados ecológicos? ¿Cuál es cuál es la alquimia de ese equilibrio? A ver, el decreto ley 701 favoreció a la industria durante muchos años, pero ya no lo hace. Por lo tanto, no les estás quitando nada. Ya no lo hace, ¿por qué? Porque ya se Porque la plantó ley todo. ya no tiene bonificación. ¿Ya? O sea, desde el año 2012 fue el último periodo que esta ley estableció bonificación a las plantaciones forestales. Ok. Y en los últimos, yo diría, 10 años antes, o sea, del 2002 al 2012 más o menos, hubo un sesgo de impulsar más nativo, trabajar con pequeños propietarios, entonces también ya venía esto siendo un desincentivo, por así decirlo, a las forestales. Las forestales grandes, Arauco, CMPC, que hoy día están consolidadas, se formaron y se crearon en base a esta bonificación entre el año 74 y 98, por así decirlo, o 2000. Pero ya hace unos años que no son los grandes beneficiarios, por lo tanto no les estás quitando nada. Y sí podrías potenciar, y Si eso podrías poner una bonificación nativa. podrías poner una bonificación nativa y potenciar el desarrollo de una industria a pequeña escala que muchas veces da más empleo. Nosotros tenemos muy buenas maderas nativas que sirven para hacer maravillosos muebles, pero ahí hay que generar un foco de trabajo. Por un lado, fomentar la plantación y por otro lado después generar aserraderos, pequeña industria, etcétera. Hay una cantidad de cosas que uno puede hacer de encadenamiento productivo y que están dichas además en un documento que se lanzó en julio, me parece, del año pasado, que es la Política Forestal Nacional, donde se aborda la problemática de la pyme y la necesidad de potenciarla. Por lo tanto, y en ese sentido me parece importante decir, desde que asumió la presidenta Bachelet, se creó un Consejo de Política Forestal donde están los grandes empresarios, los pequeños empresarios, los académicos, la ONG, un montón de gente, instituciones públicas, y hay una política forestal que aborda distintas temáticas para justamente, yo diría, generar una propuesta nueva, más moderna, mirando hacia el futuro. Es una política que hasta el 2035